Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor tenemos el placer de recibir al ex jefe policial de República Dominicana, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, un hombre de vasta experiencia en las lides policiales, un profesional, una persona culta que tiene buen desenvolvimiento en los medios de comunicación y es verdaderamente fácil conversar y entablar una conversación con él. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí ya en la hora 22 para conversar con todos ustedes. Gracias a usted. Mire, a mi modo de ver, hay dos cargos en la República Dominicana, uno electivo, otro por designación, que siempre que llega un nuevo incumbente, trae en nosotros, en la población, crea grandes expectativas. El primero es el presidente de la República. Cuando surge un nuevo presidente, pues, wow, todos nos esperanzamos y sabemos y estamos seguros que ese presidente quizás es el que va a hacer grandes transformaciones en nuestro amado país. Luego de ahí, cuando hay la sustitución del jefe policial, pues también nos creamos grandes expectativas, porque nuestra sociedad, como conocemos, sabemos, adolece de situaciones de inseguridad, de delincuencia, que durante muchos años nos han acompañado y anhelamos, cada dominicano anhela tener una policía nacional que prevenga el crimen, que prevenga el delito, que combata los actos ilícitos de violencia sobre todo, y por eso, cuando hay un nuevo jefe policial, pensamos, este sí. En el caso suyo, ¿qué se siente al momento de ser designado en una posición tan importante que conlleva tanto compromiso para responderle a una población y que lamentablemente hemos visto que a través de los años, General Guzmán Fermín, a pesar de haber muchos cambios policiales, la institución no ha pasado de un lugar en el cual la mayoría de nosotros quizás no estemos satisfechos? Sí, muy buena pregunta. Yo diría que la primera vez que me la preguntan a mí. Y usted bien acaba de señalar que los dos cargos más complejos, delicados y con mayores niveles de responsabilidad y tensión es la presidencia de la República y después la jefatura de la policía. Porque el jefe de la policía tiene que ver con todo, absolutamente todo, desde la criminalidad, de todas las infracciones penales, hasta una riña doméstica en una casa. Interviene la policía. Hasta eso, o sea, es un problema de policía. Por lo tanto, uno tiene muchos niveles de tensión. Ahora, ¿cómo me pasó a mí? Bueno, yo diría que yo tuve la fortuna de haber pasado por todos los departamentos de la policía, por todas las áreas importantes de la policía y adquirí mucha experiencia. Yo fui inspector, fui subcomandante, estuve en investigaciones criminales, estuve en falsificaciones, en homicidios, estuve en el servicio secreto, en antinarcóticos. Esa es la parte de investigación criminal. Después entonces, en las inspectorías, fui comandante de departamento, subcomandante de departamento, director, subdirector. Estuve en el área administrativa, estuve en las áreas de, preventiva también, ¿no? Por lo tanto, estuve también en cárceles. De manera que en todas las áreas de la policía yo tuve experiencia. Por lo tanto, cuando llegué a la jefatura de la policía, ya yo tenía todo, yo conocía todo el engranaje de la institución y me fue fácil. Para mí, yo le digo con honestidad, para mí fue muy fácil ser jefe de la policía, muy fácil. A tal punto de que ahí están las estadísticas, los niveles de menor victimización en toda la historia de la institución fueron mis 3 años de jefatura. Y aquí había seguridad ciudadana. ¿Y cómo usted logró reducir
esas estadísticas a puntos que usted hoy se siente bien y las puede tomar como referencia para mostrárnoslas a nosotros. ¿Qué hizo usted de distinto a lo que se venía haciendo? Utilizando las ciencias sociales y las estadísticas, o sea, las matemáticas. Me explico. Como ingeniero civil que soy, conozco los números, las estadísticas. Yo sé muy bien de que sin ese instrumento tan importante no se puede hacer absolutamente nada. La Policía Nacional o el policía viene a ser el médico de la sociedad. Porque así como el cuerpo humano se enferma, también se enferma la sociedad. Y la criminalidad es una manifestación de una afección social. Porque muchos entienden de que el problema de la delincuencia y violencia es un problema policial. No es policial, es social. Y como tal, hay que analizarlo, estudiarlo y también tratarlo. De manera que un médico responsable no te va a medicar al paciente por observación. Eso era antes, en el siglo, qué sé yo, cuarto antes de Cristo. Ahora es con exámenes de laboratorio para poder determinar que usted tiene. Te veo amarillo, tú lo que tienes es hepatitis. Por favor, eso ya es porque ya pasó. Entonces ahora es por análisis. Igual también en la policía hay que hacer igual con análisis. ¿Y qué te da los análisis? Las estadísticas y las ciencias sociales. ¿Cómo cuáles? La criminología. Y la criminología es una rama de las ciencias sociales que estudia el delito, que estudia al delincuente, la mente criminal, que estudia a la víctima, estudia el entorno donde se cometen los delitos, estudia el control social. Por lo tanto, tiene una visión de conjunto también y de manera individual de las comisiones de actos delictivos con las ayudas de las ciencias interdisciplinarias, tales como la patología, la antropología, o sea, el estudio del hombre, la psicología, la psiquiatría, las matemáticas, la física, la química, en la rama del derecho, la penología, las ciencias penales, o sea, de las penas, ¿no? De las leyes. Por lo tanto, todo esto se estudia de manera científica porque, voy ya a lo principal, lo que ha ocurrido en los últimos años, antes y después, es que el gobierno se ha centrado más bien con la policía a atacar los efectos de la delincuencia, no las causas que generan la delincuencia. Ahora hay, general, disculpe sí. que prácticamente le interrumpo, pero ya que usted toca ese tema, en estos momentos hay aparentemente lo que podría ser una radical variación de la manera como el Estado atiende a lo que sería la capacitación de la Policía Nacional. Me explico. El presidente de la República designó por decreto una comisión que, a propósito, en unos 4 o 5 días está anunciado que presentarán el informe final, 21 miembros de distintos estratos de la vida social y económica dominicana, presentarán ese informe final para que sirva como una especie de guía o de parámetro para aplicarse a la reestructuración y modernización de la Policía Nacional. La política que está llevando el gobierno hacia qué hacer con la Policía Nacional, sumado a que ya se aumentaron los sueldos en algunas proporciones a todos los miembros de la institución, la entrega de carnets para salud, la facilidad de moverse en los vehículos del Estado y en los medios de transporte como el metro, teleférico. Ese esquema, esa intención de modificarse lo que es la policía hasta hoy, ¿cómo la evalúa o la pondera usted desde su punto de vista? En el caso exclusivo de la reforma de la policía y para fortalecer la policía, yo lo veo bien. Pero el país no requiere eso. ¿No? No. Lo que requiere el país es seguridad ciudadana. Pero discúlpeme, antes que usted desarrolle, Sí. lo que se ha anunciado
es que ahí estará la seguridad ciudadana, la profesionalización y capacitación de los miembros, es correcto, la mejora del estado sí, de sí. vida de ellos, Yo lo condiciones entiendo, laborales. Yo lo entiendo. Eso es Usted dice que eso no es lo que se necesita. Eso es para la policía. Eso lo veo bien. Reformar la policía. Ya. Pero el problema de la delincuencia y violencia, de la inseguridad pública, no es solamente de policía. Como usted había dicho lo dijo hace unos ahorita, momentos. no. Es un componente más la policía. Es un componente más. Son medidas integrales. Lo que requiere el país es prevención del delito. Que me eviten que me cometan actos delictivos, que hayan homicidios, que hayan secuestros. Entonces, la única manera de usted hacerlo, de usted prever, es atacando las causas que generan la delincuencia y la violencia, las dos cosas. Y ahí vamos otra vez con las ciencias. Vamos a poner un ejemplo, porque ya esto no es con olfato. Y digo, la policía es la que menos tiene que ver con eso, para que estemos claros, porque es social. Y entonces, el Estado. ¿qué uso le vamos a dar, general, a ese informe que ha hecho esa comisión? No, porque focalizado en la policía está bien, pero el país lo que requiere ahora mismo es otra cosa, es integral. Y no puede haber una reforma de la policía efectiva si no hay una reforma en el Ministerio Público, en los jueces y en el sistema penitenciario, porque es un conjunto. Pero también el sistema de justicia. Pero también general en el nivel político. Porque No, si en la política se quiebra todo... Es fundamental. No, la política es fundamental. Y Naciones Unidas, su informe dijo que la policía estaba muy politizada. Pero donde yo quiero ir, para que el público televidente y aquí en Hora 22 nos entiendan, es este gran sociólogo, no policía, sociólogo, noruego, sociólogo y matemático noruego, Harald Galtung, describió muy bien este fenómeno de la violencia y delincuencia, con un triángulo, el famoso triángulo de Galtung, donde él decía, y lo esquematizaba muy bien, de que la violencia y delincuencia, los actos incívicos en general, eran de tres tipos. Uno era la violencia directa, que era la visible, y habían dos invisibles, que era la estructural y la cultural. Y lo describía como una especie de un iceberg. Lo que usted ve del iceberg es la parte de arriba, que es la directa. Pero abajo, el témpano, que es todavía más grande, hay dos tipos de violencia, la estructural y la violencia cultural. La violencia cultural. La directa, ahí están los delitos, los robos, los atracos, los asaltos, los asesinatos, los secuestros, los heridos de bala, las riñas, todo, accidente de tránsito, todo eso. Esa es la que la se directa, ve, la que, la se, que se ve y la que la sociedad sufre, ya, la que la padece. de la que nosotros nos quejamos. Exactamente. Ya. Y esa es la policía, es la que contiene eso. Es el muro de contención, la policía. Ahora, hay dos tipos de violencia distintas, que como si fuera el volcán, es un volcán, lo que usted ve en el volcán arriba, que puede estar apagado o puede estar en actividad, es la directa. Ya. Ahora abajo está el magma, aunque esté apagado, está eso ardiendo abajo, ¿sí o no? Está bulliendo. Todo está ardiendo ahí en el magma, hasta que un día hace erupción. Entonces está la violencia estructural que la produce el Estado, esa violencia. ¿Cómo? Cuando es ineficiente, cuando el Estado no satisface las necesidades sociales, como falta de educación, falta de empleos, falta de oportunidades, falta de energía eléctrica, falta de recogida de basura, los empleos, falta de salud, falta de educación, todo, yo dije empleo ya, todo eso genera violencia y delincuencia, ¿sí o no? Cierto. Entonces eso sube, explota y sale la violencia directa. Pero ¿qué pasó, perdón general, sí, pero qué pasó en la Policía Nacional? Que en los últimos años
se ha desbordado con una parte, una connivencia de sectores de la policía o elementos de la policía, porque no podríamos horizontalizar toda la policía, vinculado al crimen. Si hay un atraco, hay un policía. Si hay droga, hay policía. Ha fallado. Si hay asalto, Sí, hay sí, policía. La respuesta también es fácil. Sicariatos. Ha fallado el control de asuntos internos. Asuntos internos, fundamental. La Inspectoría General, fundamental. Usted está en su casa, usted tiene un hogar con sus hijos. Si el padre no está constantemente y la madre constantemente vigilando a sus hijos, checándole la tarea, el uniforme, ven acá, ¿dónde tú vas? Dime, no, un amiguito, pero dame el número, déjame ver si es verdad. Yo te voy a llevar y te voy a buscar. Ese seguimiento, esa inspección es fundamental para tener su casa tranquila. Esa es la columna vertebral de la policía, entre otros temas. No, la columna vertebral de la policía es el patrullaje preventivo. No, yo digo a lo interno del Para cuerpo. para el control es la Dirección Central de Asuntos Internos, que antes funcionaba muy bien, porque inclusive aquí se formó con el señor Campisi, que fue el director de Asuntos Internos de la Policía de Nueva York durante 10 años. Y fueron entrenados nuestros policías por ellos en Nueva York e hicieron pasantía aquí y hicieron pasantía en Nueva York. Ahora, teníamos nosotros antes polígrafos. Las posiciones de sensitivas en la policía, se le pasaba el polígrafo, empezando por el jefe de la policía, que era yo. Polígrafo, a todo el mundo. ¿En algún momento usted le fue instalado el polígrafo? Sí, cada 3 meses. Polígrafo. ¿Y los temas a tratarse, usted sabía qué temas le iban a tratar en el No, momento? porque era un cuestionario que lo hacía inclusive un miembro de la Embajada Americana, porque aquí no tenemos poligrafistas. Después lo fueron entrenando y desarrollando hasta que ya eran dominicanos. ¿Y se continúa esa práctica? No. Él también era de NCD, era así también. Y el que se quemaba en el polígrafo era separado del puesto inmediatamente, investigado, inmediatamente. Mire, usted mencionó algo que me llama la atención. Entonces eso es disuasión y prevención también del delito, a lo interno de la policía. Bien, el patrullaje policial, usted menciona que es esencial, no se aplica de manera adecuada. ¿Y por qué? Porque se siente que es lógico, elemental, que hay un buen patrullaje preventivo. ¿Por qué no es eficiente el patrullaje preventivo? Pues no sé ahora, pero yo sé lo que a mí me daba resultado. También con las estadísticas. Ya. Nosotros utilizamos las estadísticas, el mapeo delictual, que es tecnología, y la inteligencia policial, que es fundamental para establecer los controles necesarios para ese patrullaje preventivo. Me explico. El mapeo delictual, que es un software que lo donó también la Embajada Norteamericana hace muchos años, nos decía todos los días mi despacho en la mañana, tenía que estar llegando a mi despacho a las 5:30 de la madrugada, todos los días. Yo tenía que estar en mi despacho. Y nos decía todos los días en qué lugares del país, y era de diferentes, o sea, del país, por provincia, por ciudad, por sector, los delitos. ¿En qué lugar había delitos? Y el tipo de delitos, si eran atracos, asaltos, robo de vehículos, ¿qué tipo de delitos? ¿A qué hora se cometían esa cantidad de delitos? ¿A qué edades? ¿Y qué sexo tenían? O sea, yo sabía muy bien si eran hombres o mujeres. Si eran mujeres, ¿qué edades? Si eran de entre 15 años, 25 años. ¿Qué tipo? ¿En dónde? O sea, y entonces ahí, con ese mapeo delictual, entonces yo llamaba a la Dirección de Estadísticas y a los expertos de la criminología para que me estudiaran el fenómeno, qué ocurría ahí. Para después, entonces, con esos datos, enviaba a la inteligencia policial. Mira, ahí está pasando algo, indágame ahí. O sea, ahí pasaban un mes o que sea, 20 días, investigando, indagando, interrogando, fotografiando, esto. Y sabíamos quiénes eran los delincuentes, quiénes son los que estaban cometiendo los actos delictivos. Ustedes estudiaban el proceder delictivo por zonas. Claro. Y las prioritarias, porque son tantos, buscamos las partes más delicadas. Desde luego. Y después que tenemos el levantamiento,
y las evidencias con fotografías, con audios, con todo lo que sea necesario, y un fiscal ahí, falta esta prueba, ya estamos listos, ok, después de un mes y medio, ok, ya teníamos todo, entonces cogíamos 15, 20 fiscales, allanamiento a nivel nacional de todo eso, y ahí veníamos con de todo, entonces, y sometidos a la acción de la justicia. Otro elemento importante, que tuvimos mucho éxito, es que en el área de la investigación criminal, los expedientes que eran sometidos a la justicia, el 17% eran exitosos con medida de coerción. 17% exitosos. Nosotros lo elevamos a un 87%. O sea que de 100 casos, 87 se lograban medida de coerción. ¿Por qué? Porque muchos se caían por diferentes motivos, por falta del proceso penal. Y buscamos abogados especialistas en el debido proceso procesal, en el derecho procesal, para que cada expediente era revisado, cada uno. Y si faltaba algo, no. Ahí falta tal cosa. Mira, esta fecha está equivocada. O el lapicero no corresponde o sea, todo. Y le sometí a la justicia. Ahí reducimos también la impunidad. O sea, un trabajo profesional. Usted intentó hacer una gestión, por lo que veo, inteligente. Claro que sí, claro. Ya. Sí. Mire, vamos a hacer una pausa comercial y continuaremos conversando una partecita que de mi parte falta con relación a lo que es la intención de las autoridades actuales, sobre todo del Ejecutivo, para dotarnos de un organismo relativamente nuevo y modificado que es la Policía Nacional, que data de 1934, 36. 36. Bien, venimos en breve con el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Bien, continuamos conversando con el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe policial. Mire, en la nomenclatura nueva de buscar una policía renovada, hay una figura que luce interesante, es novedosa y puede crear inclusive interrogantes de cómo será aplicada. Me refiero al decreto emitido por el Poder Ejecutivo recientemente para crear un fideicomiso que se encargará de atender los asuntos generales en el sentido de cómo manejarse y actuar la Policía Nacional, sobre todo en la parte administrativa. Su opinión, por favor. Yo tengo con eso mis reservas, porque si bien es cierto de que requiere la Policía Nacional o toda institución del Estado de un manejo transparente de sus recursos económicos, de caras a la eficientización de la inversión, no es un gasto, de la inversión en la Policía Nacional o en cualquier institución del Estado, quitarle a la policía, o sea, al jefe de la policía, al señor director general de la policía, como se le dice ahora, del control financiero, eso no lo veo bien, porque el director general es que sabe las prioridades que tiene su institución, no elementos exógenos a ella. Y me voy más allá, así, fueran los nuevos recursos que están buscando para en la parte de educación, para la parte de la misma reforma institucional, del cambio cultural, lo veo perfectamente bien. Que sean recursos nuevos, fuera del presupuesto, pero que la policía, o sea, que el director general no maneje los recursos de la policía o su equipo, eso yo lo veo un poco delicado, porque eso es como privatizar la labor de la policía. Cuando usted dice, me gustaría que fuera un poquito más, si no explícito, quizás yo no soy, o el lenguaje que usted utiliza, al yo no ser policía, que maneje los recursos, ¿es el manejo literal de distribución
de recursos económicos, la parte financiera. ¿En qué consiste en la práctica el manejar por parte del director los recursos policiales? Hay una mala percepción en la población, en la sociedad, de que la policía maneja miles de millones de pesos y el jefe de la policía. En la policía no hay nada para inversión, es carga fija, Ya. es sueldo. Son gastos ordinarios. Sí, porque la inversión en la policía la hace el Estado, por las comisiones que hay. No sé si me van a entender. Es así, o sea, si se quieren 300 vehículos, pongo un ejemplo, eso no pasa por la policía, eso lo hace la presidencia de la República o la administrativa de la República, o lo hace el Ministerio de Interior y Policía. No sé si me voy a entender. sí. Por lo tanto, lo que maneja la policía básicamente es carga fija. Ahora, si le dieran a la policía la facultad de eso, vamos con los vehículos. Hay que comprar 300 vehículos. ¿Qué hace una policía responsable? Todos los vehículos tienen que ser una sola marca. Una sola marca. Si es Toyota, es Toyota. Si es Nissan, Nissan. Y todos los vehículos del país entero, de aquí hasta siempre, de esa marca. Pero aquí no. Estados Unidos utiliza esa costumbre. No en todas partes, usted va a Chile, usted va a Colombia, siempre de la misma marca. Aquí no. Aquí son 300 vehículos. Bueno, vamos a comprarle a la Delta 60. Vamos a comprarle a la Nissan 60. A Villamar o los Ford 60. Se riega, porque aportan en la campaña y hay que ayudarlo. No sé si me va a entender. La política. No es difícil entenderlo, usted está hablando muy claro. No, Pero claro. entonces el fideicomiso, la objeción que usted le hace es quitarle la potestad del director policial manejar los recursos. Esa es la parte Le voy a poner un ejemplo. que yo quisiera. Le voy a poner un ejemplo. Hubo un policía que fue herido de bala en mi jefatura, un teniente de la policía. Y como yo estaba siempre atento a todo, lo escuché en la radio, ahí intervine, porque lo estaban llevando a una cliniquita de esa, a un hospital ahí de público. Pero no señor, llévelo a la clínica, la mejor clínica de allá, Santiago. A la clínica, búsquela seguido y llévelo. Ese policía tiene que estar vivo. Y yo me fui una noche a la clínica a ver al policía, yo mismo, personalmente. Resultado, se salvó el policía. La cuenta, 1.200.000 pesos. Hay que pagarlo. ¿El seguro de la policía lo cubría eso? No, no lo cubría. Porque cubría eran 100.000 pesos, qué sé yo, algo de eso. Entonces, el financiero de la policía buscó el dinero, tenía que buscar el dinero y páguelo. Yo no sé, páguelo. Buscó el dinero y se pagó el dinero. Ahora no lo puede hacer. Ahora es un policía muerto. Porque el jefe no puede hacer nada ahora mismo. El seguro lo cubre, no lo cubre tampoco, ni el seguro de ahora tampoco lo cubre. Y estamos hablando de una vida de un policía que se ha invertido mucho en ese policía. En entrenamiento, en formación, en valor de ese hombre. Además de que una vida humana. Entonces, el jefe no puede hacer eso. Y entonces, para poner un ejemplo de 3 casos que tú no te imaginas. Ya. General, Inteligencia. Ponemos un ejemplo. ¿Cuánto uno no, para buscar una información, lo que sea, cuesta tanto? Darle, o regalar un carro, darle un carro. Para poner un ejemplo, una camioneta, búscasela. No, pues ahora ya no puede hacerlo. Entonces, Y General, es importante que haya esa facilidad y que no haya ese atar de manos que usted yo digo, dice. para que no se me malinterprete, en el manejo transparente y pulcro, lo veo muy bien, necesario. ¿Sabe qué yo hice en mi jefatura? Ahora que están auditando a todo el mundo y esas cosas, lo veo bien. Claro que lo veo bien. ¿Sabe qué yo hice en mi jefatura? Le hice una comunicación a la Cámara de Cuentas, que era el Liceo Marte de Barrios, en esa época, para que me enviara
auditores de la Cámara de Cuentas a la policía que yo iba a abrir una oficina para que me auditaran constantemente mi gestión. Y yo no firmaba un cheque o no firmaba ninguna erogación que no pasara por todos los controles internos de la policía y externos de la Contraloría General de la República, también tenía una oficina ahí, hasta que no pasara por auditoría de la Cámara de Cuentas. ¿Se puede? Sí, ok. Firmado. Oiga bien, porque yo no iba a caer en gancho con eso de que con manejos raros en la institución. Entonces, en ese manejo pulcro y transparente, yo lo veo bien. Ya. Lo veo bien, pero que el jefe no pueda disponer de emergencia en casos específicos, yo lo veo muy delicado. Sobre todo en asuntos de inteligencia. En cualquiera, Ya. porque el jefe que tiene el problema encima. General, pero Porque el que está, escúchame, el externo no lo va a pensar, lo va a ver desde el punto de vista policial y de emergencia nacional, sino lo va a ver como un contable frío cualquiera. Sí. 1 millón de pesos para una clínica, no, eso no se puede, porque la ley dice, esto, lo otro, o no es rentable. No es rentable, eso no es rentable, porque mejor que se muera, eso no es rentable. Entonces, espérate, no es así si me doy a entender. Sí, el pragmatismo del manejo de la institución. Pero fíjese, general, a pesar de que usted dice eso, y lo está motivando, explicando por qué, dentro de la posibilidad o de la obligación de la transparencia y la parte ética. Pero el gran problema de la policía ha sido, no solo de la policía, ahora de las Fuerzas Armadas, con todos esos generales cuestionados, con el manejo de recursos. El tema de la policía ha sido, en los últimos años, o desde hace mucho tiempo, el tema del manejo del presupuesto, el tema de los combustibles, que si se roban los combustibles, que si hacen todas esas formas, digamos, que dañinas, que afectan su presupuesto y afectan que un miembro de la policía tiene que, con 20 años, 30 años, tiene que darle 250,000 a un jefe de él para pagar, para que le pongan una barra. Es un acto de corrupción que hay que investigar. Entonces, eso hay que vincularlo con el tema del manejo del presupuesto y la preocupación del propio Estado, del propio gobierno, que vamos a ponerle una gente para que le dirija cómo tenemos que manejar. Es que yo lo veo bien, de ese punto de vista lo veo bien, es lo que yo acabo de decir. Si es para eso, lo veo extremadamente bien, claro que sí, como control interno, lo veo muy bien. Pueden auditar mi jefatura, que la hagan. ¿Sabe cuánto yo devolví en combustible al Estado Dominicano? 600 millones de pesos. ¿Que usted devolvió? Sí. ¿Cómo se explica Eso está ahí. que si está asignado Eso está ahí. un monto para combustible que se entiende Lo que no se usaba, está asignado, usted lo devuelva? Lo que no se usaba. ¿Por qué no se usaba? Bueno, porque tenían pocos vehículos, había muchos vehículos en deterioro, en el taller, y si eso no se usaba, ¿para qué iba a hacer con eso? Otros ahora buscaban otro destino. Entonces es el problema de ellos. Ya. Yo no. Yo lo devolví al Estado Dominicano. 600 millones. Sí. ¿En qué periodo? ¿En los 3 años? A mis 3 años. ¿Hay constancia de eso? Sí, está ahí. Lo busquen. Mire, en días pasados hubo un pronunciamiento del actual jefe policial que lo obligó prácticamente en unos cuantos minutos a retractarse después de haber emitido su declaración en el sentido de que la policía se estaba cuidando de no aceptar nuevos miembros que pudiesen estar bajo la situación o que estuvieran bajo la situación de no tener sus padres unidos, de ser hijos de madres solteras que no serían aceptados. Reitero, fue una retractación casi inmediata del jefe policial. Pero me gustaría conocer, ¿le merece algún comentario? Porque el jefe de la policía lo dijo, el director lo dijo. ¿Hay alguna justificación que a ustedes como cuerpo le pudiese perjudicar si el nuevo miembro viene de un hogar monoparental o de madre soltera? No influye. Yo diría que no voy a decir que sacado de contexto, porque está el video ahí. Sí, fue muy evidente la afirmación. Pero yo estoy seguro que él no quiso decir eso. Ya. No.
no quiso decir eso. Yo estoy seguro que no, porque él no tiene nada que ver. Inclusive mi papá fue jefe de la policía, exitoso, y viene de un hogar monoparental, mi papá. Y me crió a todos nosotros, a mis hijos, extremadamente bien. De suerte que yo estoy seguro de que él no quiso decir eso, no, segurísimo. ¿Cuáles son sus expectativas, general, de esta jefatura en medio de una sociedad tan complicada como esta, donde el delito ha subido en todas sus expresiones, delito electrónico, una delincuencia altísima, muy por encima de la capacidad que tiene hasta el propio Estado o el cuerpo de la policía como tal? Ahora mismo, bueno, yo del señor director general tengo muchas expectativas buenas, porque tiene condiciones, tiene mucha experiencia de mando, tiene liderazgo. El problema que yo veo en él y en cualquiera, en el anterior y en el que venga en el futuro, es que la ley de la policía lo ata a la Dirección General de la Policía, no tiene la autonomía. Y además de eso, que hay un plan desde hace años de ir despojando a la policía de sus funciones policiales. Cada vez pierde más funciones y yo estoy seguro que de seguir así, la policía en la próxima, años será una compañía de watchman más. Ya, listo, eso es así. Ahora mismo, para usted hacer un traslado, hay que ir a una comisión de civiles, chequeando y esto y lo otro. Eso no puede ser así. ¿Y de dónde vienen esas transformaciones? Esas transformaciones, ¿de dónde vienen? ¿No del poder político? Del Ministerio de Interior, Yo siempre digo lo siguiente, un proverbio muy antiguo, que dice, cuando la política entra por la puerta, la razón salta por la ventana. La Policía Nacional, o cualquier institución, las Fuerzas Armadas, pero en este caso la policía, si hay una influencia política dentro de la policía, no va a funcionar bien. Hay que sacar la política de la Policía Nacional para usted hacer una gestión bien, porque prima el interés nacional que el interés particular o partidario. No sé si me va a entender. ¿Y qué visos de presencia, de injerencia política usted vislumbra que existe en el cuerpo policial? Para empezar, la ley, porque la ley 590-16, que es la peor ley que ha tenido la policía en toda su historia, promulgada en el gobierno pasado, por un grupo de inteligentes que no querían saber de la policía, y para tener un control político dentro de la policía, le han quitado facultades a la policía. Por ejemplo, antes el jefe de la policía, ahora el director general, podía convocar al Consejo Superior Policial como órgano consultivo. Ahora es un órgano ejecutivo, no consultivo, ejecutivo, o sea, que manda. Y antes él lo convocaba, igual que el ministro de Interior el Procurador General de la República. Ahora no lo puede ser el director general. Y si quiere hacer una reunión del alto mando, tiene que pedir permiso al ministro. Y si lo aprueba, tiene que enviar un representante para que esté ahí. Sí. Y eso, por Se Dios. está burocratizando la y policía. Eso, pero más que politizando. Politizando. Porque los nombramientos, el señor director general, o el jefe de la policía, en el caso mío, nombraba a los directores regionales, a todo el mundo nombraba el jefe de la policía. Pues yo soy responsable a mi institución. Debe armar su equipo, cada claro, jefe policial, se entiende. Pues yo soy el responsable, a mí que hay que pedirme cuentas. Ahora no, ahora yo sugiero una terna de 3, sobre todo en la importante Dirección Central de Investigación Criminal, la importantísima Dirección Central de Inteligencia Delictiva
que son los dos elementos más importantes de la institución. La parte de investigación criminal y la inteligencia. Eso no la puede nombrar el jefe de la policía. Tiene que ser sometido a una terna y eso vaya al Ministerio de Interior y allá eligen. Digo, al Consejo Policial, ahí votan y de ahí se va al Ministerio y se aprueba. O sea, no es el jefe. O sea, y el Ministerio se entiende que jerárquicamente el Ministerio de Interior y Policía no es superior, es el claro superior que sí. jerárquico Pero en inmediato. políticas. Pero en la práctica, ¿tiene el conocimiento de quién puede ser el oficial indicado para esos cargos? No puede tener, porque son políticos, no conocen. O sea, lo que hay una buscadera de puestos con los políticos, para que te recomienden. No sé si voy a entender. Claro, claro. El puesto no se lo deben al director general, se lo deben al político. Entonces y por decreto. Entonces cuando pase algo, ¿qué le van a decir al jefe? No, a mí tú no me nombraste a mí aquí, a mí tú no me nombraste a mí, no, fue fulano, yo soy de fulano. Yo soy del ministro fulano. Oh. No sé si voy a entender. Eso resquebraja la disciplina a lo interno y la confianza también. O sea, es complejo la cosa. E internamente esa inquietud se entiende entonces que puede estar a flor de piel de oficiales superiores, lo que usted explica. Es que eso lo que mina la disciplina a lo interno y además de eso le quita poderes al jefe de la policía, al director general. Y así no se puede. O sea, yo como administrador general del hospital, o de una clínica, que yo no pueda nombrar al de radiología, al que de cardiología, al de tal cosa, al médico yo no puedo hacerlo. Y eso no es parte de la transformación obligatoria que necesita la policía de esta sociedad. Llevarla más cómodo. Hacerla más civil, más simple, independientemente de su responsabilidad con el delito, con el crimen y eso. No, porque fíjate bien, la policía tiene dos áreas. Como policía nacional, como estructura institucional es buena. El problema ha estado en los policías, en quienes las dirigen. Yo tengo aquí una máquina, una computadora, un servidor, puede ser Apple, ¿verdad? Nuevecita, una Mac nueva, con su printer, con su cámara, con los altoparlantes, con todo. Buen internet, nueva. Pero si yo pongo un digitador malo, un delincuente digitador, no le sirve de nada. Hay base de todo ahí, no, hay base de todo, falsificar, que yo cuántas jodiendas y de todo. Ahora, todo depende del digitador, el problema es el digitador, no la computadora. No sé si me entender. Sí, cierto. Perfecto. Entonces, el hardware es bueno, el malo es el software, que yo lo puedo... Bien, bastante ilustrativo, sí, la imagen que plantea el general Guillermo Guzmán Fermín sobre estos aspectos policiales que le prestamos tanta atención porque verdaderamente tenemos una alta expectativa siempre con lo que es nuestra Policía Nacional. Venimos en breve. Bien, llegamos a la parte final, el segmento final de la hora 22. El general Rafael Guillermo Guzmán Fermín nos ha explicado esta noche todos sus pareceres que tiene con relación a con lo que puede ser la reestructuración nueva de la Policía Nacional, sus vivencias al mando de la institución, y quisiera pasar ahora a el día de hoy. Usted está haciendo un ejercicio político en la fuerza del pueblo. Hábleme de su vida política hoy. Bien, yo ingresé a la política, no fue por apetencias personales ni aspiraciones políticas, sino
acompañando al presidente Leonel Fernández en la defensa de la Constitución de la República, cuando el país se vio conmocionado por la pretensión del gobierno anterior, en este caso el presidente de la República anterior, de querer perpetuarse en el poder y modificar por segunda vez a la mala la Constitución de la República para buscar otra reelección. Por lo tanto, el presidente Leonel Fernández se oponía a eso y después se sumó Luis Abinader al final, y aquí hubo una movilización enorme en el Congreso. Entonces, todos recordamos de que era tanto la ambición y la apetencia de quedarse en el poder que hasta rodeó militarmente el Congreso de la República ese presidente. Y si no es por la llamada de Pompeo, del secretario de Estado de Estados Unidos, la pasan, porque ya tenían comprado, oiga bien, con la corrupción, comprado los senadores y diputados para la aprobación. De suerte que yo acompañé al presidente en ese entonces, y los veteranos de la Policía Nacional, junto con otros veteranos de las Fuerzas Armadas, en esas luchas para defender la Constitución, y ahí ingresé a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es su interés entonces, desarrollar una vida política luego de una vida de cuarteles, de una vida policial? ¿Algún interés en algún momento de buscar alguna posición electiva quizás? No me anima solamente a servir al presidente Fernández, a quien yo le debo gratitud y lealtad, y al pueblo dominicano en cualquier lugar donde yo me encuentre. Yo lo que hago, como yo hago siempre, yo escribo en el Listín Diario artículos de análisis geopolíticos, de seguridad y defensa, de temas de actualidad, de Haití, ahora estoy hablando de Haití últimamente. Por lo tanto, siempre vivo aportando de mis experiencias en el Estado y la visión que uno puede tener sobre temas nacionales, pero aspiraciones políticas no tengo ninguna. Ya. Mire, general Fermín, ¿qué opinión le merece diríamos, este tsunami, aunque usted no es de las Fuerzas Armadas, sino un general de la policía, el cuestionamiento al generalato, una parte del generalato, del involucramiento en la corrupción, que tanto dolores de cabeza le sigue costando a la República Dominicana y que sigue bajo la lupa de Estados Unidos por el tema de la corrupción? ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero, todos los que están en ese proceso son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y yo lo que diría es que se respete el debido proceso de ley. Y lo único que yo cuestiono, porque hay que investigar cada caso de manera individual, es que son militares todavía activos y no han sido suspendidos en funciones. Es lo único que yo puedo cuestionar. Debieran haber sido suspendidos en funciones, porque eso está lacerando la imagen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Y las imputaciones que le ha dado la Procuraduría, los sometimientos claro, tal, es que por digo, enriquecimiento de manera exorbitante? Sí, pero eso hay que investigarlo y tienen que ser condenados en última instancia para no poder decir que son culpables. No sé si me van a entender. En el buen derecho, claro que sí. O sea, yo no puedo decir que son culpables todos. Hay que demostrar en los tribunales, hasta en la Suprema Corte de Justicia y de ahí para allá hasta el Tribunal Constitucional, con la cosa irrevocablemente juzgada, ahí tú puedes decir, son culpables. Ya. Mire, sobre la crisis que vive hoy, la nueva crisis reeditada, Haití, nuestro vecino, ¿alguna opinión? Hoy en día la República Dominicana está sujeta a una gran amenaza migratoria por parte de la hermana República de Haití, porque aquella nación ya no es fallida, es desestructurada. Y si vamos a hablar de lo que es desestructuración, Haití, el Estado haitiano controla solamente el 25% del territorio de Haití, porque el 75% restante, que es la 3/4 parte de la isla, del territorio haitiano, la controlan diferentes tipos de bandas criminales. Por lo tanto, cuando un país, el derecho internacional
tiene 3 elementos constitutivos para un Estado, que es el territorio, la población y el gobierno. O sea, el gobierno haitiano está en su misma expresión. El territorio está fragmentado y una población anarquizada. Ahí no hay Estado, ahí no hay gobierno. Entonces, por lo tanto, está llegando a un extremo de violencia y deterioro que puede haber un día más que otro una estampida para la República Dominicana. Bien, general Guillermo Guzmán Fermín, muchísimas gracias por haber participado por primera vez en la hora 22. Sí. Espero que llegue a 22 veces participando con nosotros. Para mí sería un alto honor. Ha sido verdaderamente agradable escucharle, como decía hace unos momentos, sus vivencias, su experiencia y también hablarnos sobre política inclusive, sobre esa nueva carrera que empieza de vida personal en esa área tan importante también. Gracias por su presencia acá. A su orden para ustedes también y gracias también, Abinader. Bien, señoras y señores, mañana otra entrega de la hora 22. Le esperamos.